La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, y el tema económico siempre es importante, especialmente en este momento. Vamos a comenzar con la licenciada Mercedes Carrasco. Es una destacada economista con una trayectoria de funcionaria del Banco Central, ha sido asesora de organismos internacionales, también del Ministerio de Economía y de varias instituciones de la República Dominicana, y que hace una labor educativa en las redes, haciendo uso de los gráficos, que a veces es la forma más fácil de entender las complejidades y los números económicos. Muy buenos días, Mercedes. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que me siento como en casa cuando estoy con ustedes, y además de la forma cómoda en que tratamos los temas importantes, como tú dices. Muchas gracias. Sí. Mercedes no va mucho al programa, a mí mismo me da dificultad localizar, tratar que asista. Por ahora tenemos, tú has tratado muy con detalle y vamos a presentar el gráfico, porque tú trataste en las redes el comportamiento sectorial a septiembre y tú das la voz de alarma de cómo se han comportado. Prácticamente todos los sectores han caído. Así es, o desacelerado, o desaceleración, sí. Sí, justamente, Ramón, la economía dominicana viene presentando signos de fatiga y amerita una política activa diferente a lo que se ha estado haciendo. Ya el piloto no puede estar en automático, ya no puede ser por viento de colas que naveguemos esta tormenta. Y justamente cuando uno observa la cifra del crecimiento económico, ¿verdad? Como tú señalas, en enero-septiembre, la economía apenas creció en 2.2%, lo que significa una desaceleración muy marcada respecto al 5.2%. Y cuando uno lo mira en detalle, los sectores económicos, nos damos cuenta de la gravedad de la situación, porque hay una desaceleración generalizada. Ahí tenemos, perdón, el mensaje de X. Sí. Y aparece un gráfico donde se ve cada sector. Sí. Septiembre del 24 y septiembre del 25. Y la diferencia en puntos porcentuales y la categoría de si es desaceleración, aceleración o neutral. Entonces nos damos cuenta que de los... Bueno. Sí, de los 17 sectores de la economía se observa que 13 están desacelerándose. ¿De cuánto, perdón? De los 17. De los 17. Sí, 13 se desaceleran respecto al año anterior. Eso es como eso es microeconomía, ¿cierto? Es decir, por sectores. Por sectores económicos sigue siendo macroeconomía, pero más detallada. Más detallada. Más detallada. Entonces, 13 se desaceleran. Uno cae, que es el más importante, construcción, está cayendo, que es el sector que más pesa en la economía, alrededor de un 14%. Ha venido perdiendo participación con su desaceleración y caída en 2 años consecutivos. Y solamente un sector crece respecto al año anterior en su tasa por encima, que es minería, y es por el tema de los precios del oro. No por volumen, sino por precio. No, es por volumen, porque esto es en términos reales, pero el efecto precio es que impulsa a que se produzca más, no obstante las restricciones que hay en términos medioambientales para la extracción de la barrigol. La cuestión es que el panorama luce complejo, porque la desaceleración de los sectores no es 1 punto y 2 puntos, pierde hasta 6 y 7 puntos porcentuales, y sectores que son buque insignia de esta gestión, como por ejemplo el tema del turismo, pasa de 9 a 3, o sea, es apenas un tercio de lo que creció el año pasado, con el agravante que le hemos visto, Ramón, de la caída de los que son los mercados tradicionales, como Estados Unidos, Canadá, en Europa, Inglaterra, España, Francia, Italia, y se ha cambiado por mercados que son más vulnerables, como el mercado argentino, Colombia, con países de la región con menor estadía y menor gasto. Pero sigamos por los sectores, porque realmente la preocupación es válida. Más del 80% están en desaceleración, como te comenté. Y cuando uno mira mensualmente el IMAE, nos damos cuenta que de los 9 meses, la economía ha crecido en esos 9 meses, 5 meses alrededor del 2%, y de eso 3 cercano a 1. O sea que es a un 25% de su capacidad que está creciendo. Ahora, licenciada, sí, obviamente si la economía decrece con relación al año anterior, obvio que los sectores que la han impulsado tradicionalmente tienen que haber decrecido. Claro. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención particularmente en este decrecimiento por sectores? Que sea generalizado, o sea, que no sea un solo sector, sino todos los sectores en la economía. Solo uno crece por encima del año anterior. Eso es lo preocupante, que ha tocado toda la base
de la economía, la desaceleración. Y cuando uno mira las causas, entonces desde el punto de vista de las políticas públicas, nos damos cuenta que realmente la política fiscal, que estaba llamada a hacer una postura contracíclica, no lo hizo, y sabemos que su instrumento... Explique eso, licenciada. O sea, si el ciclo venía desacelerándose, ella tenía que venir a la política fiscal con una postura de un gasto masivo por inversión pública. Es decir, más obras, por ejemplo, para que la gente lo exacto, entienda. Más obras y más obras en todo el territorio nacional. De infraestructura en todo el territorio nacional. ¿Y qué ha pasado? Construcción. ¿Qué ha pasado? Que la construcción, como sabemos, se ha colocado en el punto más bajo de los últimos 75 años. O sea, ¿qué explica eso a su juicio? Sí, explica que hay una voluntad política por promover la inversión pública, y eso lo comenté la vez pasada, Ramón. Esto es una decisión de la más alta autoridad pública, que entiende que es la inversión privada la que debe motorizar la economía y contradice lo que son los fundamentos económicos. Las dos inversiones son complementarias, la pública y la privada, y si no entra la pública primero la pública, la privada entonces se rezaga. Y al contrario la contrae, que es lo que está pasando. Este resultado de la inversión privada que está en el piso es producto de esa baja inversión pública. Estamos viendo ya los resultados. O sea, pasar de manera consecutiva 5 años con una inversión alrededor del 2.2%, cuando la economía crecía anteriormente y su participación en los gobiernos pasados andaba alrededor del 4%, es a la mitad. Y lo que recomiendan los organismos internacionales es que países como el nuestro en desarrollo debe ser un piso de un 5%. Entonces, ¿Y por qué ahora que rebota? Si hace 5 años que no se está haciendo esa inversión pública y que primero tiene que ir la inversión pública para motorizar la privada, ¿por qué es ahora que ese sector de la construcción no solamente no crece, sino que decrece y está golpeado? ¿Qué? ¿Por qué ahora? No es ahora, Jacqueline. Digo, ha venido decreciendo, pero ¿por qué ahora este golpe tan fuerte? ¿no? Sí, mira, el 2023 tuvo 3 trimestres consecutivos negativos. De hecho, si uno, un artículo de Andy el sábado pasado, si se acumula el promedio de los últimos 4 años, el sector solamente ha crecido en 0.7. Eso es nada, eso es nulo. Así que viene de atrás. Viene golpeado. Okay. Y es que se enfrenta a podemos decir, a un shock de precios. O sea, los costos, la tasa de interés está alrededor de un 14% para los préstamos hipotecarios. Y aunque el Banco Central ha inyectado recursos, ha bajado la tasa de política monetaria, sabemos, eso lo hemos discutido, Ramón, de que los mecanismos de transmisión de la política monetaria no están funcionando, no están operando. Y hay varias razones. Está una estructura oligopólica que se ha profundizado, y un solo banco representa 1/3 del sistema financiero. Y esa podemos decir, ese oligopolio ha sido en parte promovido por el propio Estado, cuando ha colocado alrededor de 300.000 millones en depósitos en el Banco de Reserva, lo que le permite que sus activos totales representen un 30% del sistema completo. Entonces, en 3 bancos tenemos el 70-75%, entonces hacen colusión y es muy difícil los mecanismos de transmisión operar. También está... Bueno, eso es lo que explica que haya bajado la tasa pasiva. Exacto. Muchísimo, que hay como 200 puntos, la tasa a los cuales le pagan a los depositantes, y la activa poquísimo. Colgada, no ha bajado. Entonces tú ves una brecha que es ganancia pura. Entonces ahí se conjugan 2 elementos, que nos estamos saliendo un poquito de lo real, pero afecta, porque estamos en la política monetaria. Nos damos cuenta que le es más cómodo al sector financiero hacer operaciones de tesorería, y es por eso que hay una disonancia entre lo que dice el crédito. ¿Qué son operaciones de tesorería para el gran público? Es realmente los bancos se dedican a comprar, a colocar bonos, o sea, bonos de Hacienda, bonos del Banco Central. Tiene una más alta rentabilidad que tú esperar que un constructor vaya y tenga entonces riesgo, o la agricultura. Entonces es más cómodo sentarte y solamente hacer operaciones de tesorería, que es simplemente quedarte en el plano del mercado financiero, del mercado de valores, y no en el plano del sector real, que es lo que amerita. Pero eso no desarrolla el país. No, justamente, eso es lo preocupante. Eso son, cuando tú me preguntabas las razones, mira, ahí vamos auscultando las razones. Ayer Juan Carlos López, que es también un economista que tuitea y presenta las estadísticas siempre actualizadas, decía, hay una disonancia vertical y horizontal con el tema del crédito, y cada vez que hay inyección de recursos, se inyectan los recursos, pero cuando tú vas en el sector real, cómo se ha comportado,
no se corresponde con lo que se inyectó. No llega. Entonces, financieramente tú tienes que hay un destino, pero sabemos que muchos de esos que toman los créditos lo que hacen es un cambio de deuda cara por deuda barata. Entonces, aquí estas políticas... El dinero si vaya al sector eso no importará mucho, pero que a veces no va. Se queda justamente en el mismo agente económico que ha cambiado su deuda cara por deuda barata. Entonces, si no hay un mecanismo que decía Jaime Aristi de supervisión que coloque, usted quiere préstamo al 9%, usted firme aquí, porque yo voy a decir a la prensa, se le entregó a fulano de tal y hacer un suplemento como hacía Balaguer con las obras públicas. Vamos a colgar aquí en la página a quién yo le entregué y luego la supervisión de la superintendencia de banco para ver el efecto, si se fue directamente. Entonces, con este zigzagueo de la política monetaria, realmente se ha perdido efectividad de la política monetaria y una política fiscal que no tiene margen de maniobra porque todo se va en gasto corriente. Tenemos que el 90% del gasto es corriente, apenas pero un 10%. a veces sobra dinero. Yo oigo decir a los economistas que sobró dinero porque no se ejecutó. ¿Cómo se entiende eso? Sí, eso justamente, esa práctica, que es una mala práctica, a final de año se pasan unos recursos que no se han ejecutado y se pasan a fideicomiso o se pasan a cuentas que ahora sorpresivamente en el reformulado nos damos cuenta que había muchas instituciones del Estado que habían subejecutado y se pasó a una cuenta, lo cual, faltando tantas obras sociales, inversiones públicas, es como un contrasentido que yo tenga recursos depositados, que es un costo de oportunidad que pierde la economía y no se ejecutan. Y también es pésima labor de tesorería que yo me endeude con el exterior y lo coloque en el banco de reservas y tenga alrededor de 300.000, 200.000 y tantos millones sin ejecutar, teniendo el país tantas necesidades, teniendo que reactivar la economía. Y uno no entiende, realmente al principio se dijo que era que se sobrecolocó deuda en el COVID porque se entendía que el déficit iba a ser mayor. Pero esa labor se convirtió, esa acción se convirtió en una práctica y en una mala práctica. Esa pésima gestión de tesorería. Y justamente cuando uno mira por debajo de la línea, el tema de los manejos de pasivo, se está pateando hacia adelante los pagos de las amortizaciones. La próxima gestión que venga se va a encontrar con una bola de nieve de la deuda. Solo se está pagando intereses. La relación es alrededor de 2/3 es para pagar intereses y apenas 1/3 para pagar amortización. O sea, que esa declaración que se dio anteriormente de que se estaba pagando deuda vieja, eso no es cierto. Se está pagando solamente los intereses y se está pateando hacia adelante el pago de amortización. ¿Cómo sabemos eso, Mercedes? Eso está en los informes de deuda. Esa información, es decir, el presidente Abinader dijo en una rueda de prensa de que el 80% de lo tomado prestado es para pagar intereses y deuda vieja. Eso no es verdad. No, y eso lo desmintieron varios partidos políticos con sus voceros. Bueno, pero vamos a decir que los partidos políticos, obviamente que pudieran, no digo que siempre, pero manejan las cosas políticamente, pero desapasionadamente. No, cuando uno mira cuando este presupuesto del 2020... Sin color político. Sí, sin color político. 2026, 2025, uno busca las fuentes financieras, ¿verdad? Que todos son los recursos que toma el gobierno. Una parte de ellos se va para financiar el déficit de ese año y otra parte para disminuir pasivo, es decir, la amortización. Y se ve que la relación es 70-30. 70 para cubrir el déficit y 30 para pagar la deuda. Se ve claramente en la serie histórica. En este año 2026 se comporta igual en el 2025. Entonces, el tema de, volviendo a la reactivación económica, porque eso si es lo el que gobierno dijera, Mercedes, perdóname, dijera, bueno, pero el déficit yo lo encontré y se montó ahí, ¿ese es válido ese argumento o no? Pero que el déficit que encontró era un 2%, 2.5%, y ya se ha colocado en 3.1 y va por 3.4, y ya es un déficit estructural, pues tiene 4 años consecutivos en 3.3, 3.2. O sea, subir un punto en el déficit realmente es un esfuerzo extraordinario, pero aquí en sentido contrario, negativo. O sea, se ha colocado en 3.1, y lo peor del déficit, Jacqueline, es que es un déficit que viene de la cuenta corriente, es decir, un déficit no es que para viene inversión, para inversión, viene desde no el es para déficit. algo reproductivo. Exacto,
Eso se lo llevó el viento. Se lo llevó el viento, eso, y se lo llevó el viento en nómina, en visitas navideñas, en cariñitos. Y se lo llevó el viento en pensiones y jubilaciones discrecionales. Y se lo llevó el viento en el tema del tema eléctrico que ustedes estuvieron tratando, el gran talón de Aquiles, el tema eléctrico. Señores, vamos a transferir casi 2.000 millones de dólares para que se queme la caldera del sector eléctrico. 2.000 millones de dólares en transferencias corrientes en su totalidad casi, porque no se invierte. Entonces, lo que pasó ayer, estamos viendo los resultados de la baja inversión. El blackout, cuando tú vienes a ver, buscarán otra excusa, pero es el deterioro que tenemos. No hay obras de infraestructura que permitan que se renueve la planta física. Y aquí volvemos al déficit, porque el 40% del déficit público es explicado por lo que se transfiere a las EDES. Entonces estamos en una paradoja del sector eléctrico. Mientras más le transfiero, más pierdo. Se ve claramente la relación en el gráfico, que también lo publiqué en las redes, que se ve que a medida que yo le transfiero recursos, que pasamos de 500 millones de dólares a 1.700, las pérdidas pasaron del 30% a un 42%. O sea que mientras más le transfiero, más pierdo. Entonces, estamos abocados, cualquier actividad económica, a la quiebra. Y no quiebra porque es el Estado. Pero al final somos nosotros los contribuyentes que financiamos el Estado. O sea, nos están quebrando a nosotros. Nos vamos a comerciales, nos quedan todavía temas con la licenciada Mercedes Carrasco. Bueno, indudablemente que la situación económica local e internacional es de primera línea de la atención de los gobiernos, de los empresarios y de la ciudadanía en sentido general que siente esos efectos. Esta mañana en el programa nos acompaña la licenciada Mercedes Carrasco, una gran economista dominicana. Dentro de este panorama, licenciada, de que cuánto creceremos, de que si no creceremos, de que la crisis internacional nos afecta, que la gestión local, ha salido a relucir el tema de la indexación de los salarios. Algunos ya han dicho que no es posible, que eso se está violando desde el 2017 y que no es verdad que en esta coyuntura el gobierno va a dejar de percibir más de 18 mil millones de pesos, que no tenía pensado no perderlo, y que eso no es posible. Ya algunos han dicho, bueno, vamos a revisar el tema y es posible. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, Jacqueline, qué bueno que traes el tema a colación, porque yo tenía alrededor de 3 años consecutivos, ponía un tuit y casi, o sea, no escuchaba eco de resonancia y siempre decía, qué pena, porque desde que estaba participando como asesora en el Estado, fijaba mi posición respecto a una injusticia social. Quitarle a los que están en la base de la pirámide, justamente, a los que menos tienen, a los que no tienen voz y voto, porque realmente los asalariados están desprotegidos. Los sindicalistas que deberían hacer abogacía están pensionados por el propio Estado, o sea, tú no tienes quien lo defienda. Entonces, justamente, los primeros cálculos sobre cuánto representaría en términos macroeconómicos y en términos microeconómicos para cada hogar, lo hizo Jesús Geraldo, hizo un artículo muy interesante el año pasado. Y yo me hice eco de ese artículo y un poco levanté la bandera, porque estamos afectando en términos sociales 300.000 que son afectados directamente porque su indexación lo coloca ya en el tramo de grabarlo y que no estarían grabados, y otros 300.000 que son por la escala que se hace más progresiva y te están siendo más afectados. Entonces, estamos hablando de 18.000 millones, como tú señalaste, impactando 700.000 hogares, que el gobierno, de manera ilegal, porque esto es un tema jurídico, porque el Código Tributario tiene una jerarquía superior que una ley anual de presupuesto. El Código Tributario, si nos vamos jerárquicamente a la Constitución, el Código y luego las leyes. Entonces, mediante una ley y con un solo artículo le quita la preponderancia o deja sin efecto el Código Tributario y le niega la indexación solo al trabajador, pero se la da al empresario, porque la ley prevé indexación también para el pago de impuestos sobre la renta de las empresas. Esa no la quita, porque esa tiene... Y la del IPI también. Y la del IPI, esa no la quita, porque ahí salen, ¿verdad?, a los sectores económicos, las élites, y pelean por ello. Pero aquí a los asalariados se lo hemos quitado de manera consecutiva por 7 años. Entonces, ¿de dónde saldría el dinero? ¿De dónde saldría el dinero? Yo he auscultado las cuentas y justamente la nómina, que recuerda que decíamos que la nómina, si se quedaba
como se encontró en el 2019, alcanzaba para financiar la reforma fiscal. Ahora si la dejamos al 2024 la nómina, justamente el incremento son 18.000 millones. O sea, dejemos la nómina como está al 2024. ¿Es posible volver a como estaba en el 2019? No, ahora solo con el 2024, ya yo no pido que sea el 2019, con el 2024. Dejémoslo como está y eso me da exactamente... Sí, en 2026 la nómina va a crecer en 18.000 millones, lo que necesita el Estado para financiar lo que le está quitando los bolsillos de forma ilegal. Entonces, eso es una. Después yo he dicho otros ejercicios con otro más, sé que estamos contra el tiempo, pero realmente con la nómina, una nómina que cuando uno mira en términos de resultados de los servicios que nos brinda la población, los servicios se han deteriorado. Entonces yo pienso que hay hacinamiento en las ramas de actividad donde se prestan los servicios. Entonces dejémosla como está y nos ahorramos 18.000 millones. Porque cuando vamos también a otra cuenta, donde se podría tomar recursos y sumarlo a otras más, le quitamos un porcentaje de publicidad a las pensiones especiales y combinamos con la nómina, solamente dejamos las nóminas prioritarias de educación y salud, ahí también están los 18.000 recursos, o sea, 18.000 millones que se necesita. Si nos vamos al sector eléctrico y bajamos 2 puntos porcentuales de la pérdida y tenemos que transferir menos recursos, también. Y la evasión, se supone que el ministro de Hacienda, experto en el área tributaria, mi amigo Magín Díaz, tiene toda la información de cómo abocarnos y bajar la evasión en un punto porcentual. Con un punto porcentual o 0.5 porcentuales también nos alcanza para financiar lo que es de derecho y que le corresponde a los trabajadores dominicanos, a los más vulnerables. Mercedes, finalmente tu proyección de crecimiento, porque de acuerdo a las últimas cifras, aparentemente el gobierno sigue subejecutando el gasto de inversión, sí, aún con el presupuesto reformulado. Totalmente. Sí, mira, la proyección, recuerda, vamos a ponernos también en contexto, la proyección ha sido revisada 7 veces, Jacqueline. Nunca antes el Banco Central había revisado tantas veces una proyección, lo que nos da cuenta de la incertidumbre que existe en los agentes económicos y se manifiesta en las encuestas de opinión empresarial. La incertidumbre, y la incertidumbre está frenando la inversión y la incertidumbre está gravitando toda la economía porque las decisiones de consumo y de inversión se frenan cuando hay incertidumbre. Entonces, primeramente iniciamos con una proyección muy optimista, 4.75, con el panorama apuntaba a que la economía en su conjunto y la mundial y nuestro socio comercial se estaban desacelerando. Luego pasamos a revisar 7 veces hasta llegar a 2.5. ¿Y qué yo digo en información que compartí en el chat, en la cual compartimos información económica? Es que si estamos en 2.2% y tenemos que llegar al 2.5, mínimo hay que crecer un 3.5. En 2 meses. En los 2 meses. Pero ¿qué pasa? Que octubre del año pasado crecimos en 5.2%. Lo que significa que la base de comparación es muy alta. Y si hay un rebote estadístico inverso. Y si le sumamos la tormenta Melissa, que se paralizó las actividades económicas alrededor de 2 días y medio, tiene un impacto también en la menor producción de este mes de octubre. Claro. Y si le sumamos las pérdidas que se generaron en el sector agropecuario, que ascienden a 1.300 millones, también, de manera particular en ese sector, también se verá reflejado. Entonces, yo siento que llegar a 2.5, como se dijo, alrededor de 2.5, nos quedaremos 2.3, 2.2%, es lo que yo estimo. Y sería la 8ª revisión que tendría que hacer el gobierno. ¿Y no se va a ejecutar el gasto de inversión? El gasto de inversión pública, justamente, cuando uno mira las estadísticas, ahora al corte de la primera semana de noviembre, nos damos cuenta que la ejecución va al 70% de lo presupuestado más reformulado, lo que significa que nos falta por ejecutar un 30%, pero del año nos queda nada más un 15% para terminar el año. Entonces, habría que duplicar el ritmo de ejecución, a no ser que lo manden para un fideicomiso y lo pongan contablemente que se ejecutó, pero en términos de impacto no llega a la economía. Mercedes, yo no sé si hay tiempo, un minuto para un tema. Es decir, ya hemos visto todos los vaivenes que ha tenido este 2025 en cuestiones económicas. Pero desde ya, economistas locales y hasta organismos internacionales nos ponen súper bien y ya pronostican que para el 2026 creceremos un 4.5%. Veo Fondo Monetario, creo que CEPAL, que ha dicho esas declaraciones.
Eso mismo decían, Jacqueline, de este año 2025, que nos iba a ir súper bien, mira cómo estamos. Tampoco va a ser un año, no quiero generar como una sensación de pesimismo, pero ya porque hay que seguir las encuestas de opinión, los empresarios expresan su sentir y son indicadores adelantados que tú tienes que tomar. En la encuesta de opinión empresarial que levanta el propio Banco Central, ya esos mismos empresarios que son los que ejecutan luego la producción y generan la riqueza, están diciendo que el crecimiento económico no va a ser como dice el Banco Central, sino que va a ser menor. Entonces ya hay un pesimismo de parte del propio generador de la riqueza. Y por primera vez, siempre el empresario se va por encima de lo que dice el gobierno. Esta vez se coloca por debajo y es el crecimiento que ellos mismos estiman más bajo desde el 2012. El que viene. Pues muchísimas gracias, Mercedes Carrasco. Yo espero tener siempre con más frecuencia. Sí, no, siempre a la orden, Ramón, y encantada, Jacqueline. Gracias, Mercedes. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.